tenemos aquí el placer de compartir la cámara con la doctora Susana Blanco, quien va a coordinar el siguiente bloque de miocardiopatías. Eh, Bienvenida, doctora. Y le toca a usted presentar a la doctora Dulis Aguirre y las cámaras son de usted. Bueno, muy buenas noches, saludos a todos los participantes. A mí me tocó el bloque de miocardiopatías, sin lugar a dudas, a pesar de que, bueno, solo somos los últimos de la noche, pero no los menos importantes. Yo tengo la idea de que las miocardiopatías han sido verdaderamente la patología dentro de las enfermedades cardiovasculares que más ha avanzado en los últimos 5 años, y para eso cuento con un apoyo estelar. Mi conferencista es la doctora Dulis Aguirre, médico cirujano magna cum laude de la Universidad de los Andes, ULA, especialista en medicina interna y cardiología de la UCB, egresada del Hospital Miguel Pérez Carreño en cardiología, miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología y un cardiólogo clínico en Lecherías, donde hace su labor privada, Esteban Suárez. Permítanme decirles, es uno de los cardiólogos clínicos más completos que he conocido y verdaderamente me honra, Dulis, tenerte aquí con nosotros y compartir este bloque contigo. Vamos adelante. Buenas noches, honrada por esta nueva invitación de la sociedad. Inicio con el estudio ARISET-HF, fue presentado en el ACC de este año y se refiere a un inhibidor selectivo de la aldosa reductasa para el tratamiento de la miocardiopatía diabética. 1 de cada 5 diabéticos sufre de miocardiopatía y hasta ahora no hay fármacos aprobados para su tratamiento. Es un estudio doble ciego, aleatorizado, placebo controlado, multicéntrico y multinacional, cuyo objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad del AT001 comparado con placebo en la estabilización de la capacidad de ejercicio en pacientes con miocardiopatía diabética. Los 691 participantes se asignaron a un grupo que recibió altas dosis, bajas dosis y placebo, siendo el criterio de valoración principal el cambio en el volumen de oxígeno máximo desde el inicio hasta los 15 meses. Los resultados arrojaron que en el grupo placebo el volumen de oxígeno máximo empeoró significativamente desde el inicio hasta los 15 meses, mientras que en el grupo con dosis altas de AT001 no hubo una disminución significativa. Sin embargo, la diferencia entre los dos no alcanzó una significancia estadística. Un subgrupo de pacientes que no tomaban inhibidores del CGLT2 fue comparado con placebo, observando una diferencia promedio en volumen de oxígeno máximo estadísticamente significativa. Estos resultados permitieron concluir que el AT001 en miocardiopatía diabética fue seguro o bien tolerado, pero no resultó en una mejoría significativa en la capacidad de ejercicio comparado con placebo. En el análisis del subgrupo sí fue significativamente superior. Estos resultados son exploratorios y requieren futura investigación. El segundo estudio es el IMPROVE-HCM, también presentado en el ACC de este año, referido al Minerapastab, un nuevo mitotropo cardíaco en miocardiopatía hipertrófica no obstructiva sintomática. Hasta ahora no existen terapias aprobadas para esta condición. Es un estudio fase 2 prospectivo multicéntrico doble ciego y aleatorizado, cuyo objetivo fue evaluar la seguridad y eficacia del Minerapastab en pacientes con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva sintomática, comparados con placebo. 34 pacientes recibieron Minerapastab durante 12 semanas. Los resultados sobre seguridad no mostraron diferencias significativas entre los grupos. El 71% de los pacientes que recibieron Minerapastab presentaron uno o más eventos adversos emergentes al tratamiento. La mayoría eran leves o moderados y autolimitados. El Minerapastab fue bien tolerado y no se asoció a cambios hemodinámicos. Los investigadores encontraron una eficiencia ventilatoria significativamente mejor con Minerapastab en el grupo general y en los subgrupos basalmente más limitados, como aquellos con un puntaje de Kansas City menor o igual a 80 y aquellos en clase NIHAP 3. Sobre los síntomas y o puntaje de Kansas City, hubo una mejoría direccional, pero no significativa en el grupo general, en tanto que en los subgrupos basalmente más limitados sí hubo una
una mejoría significativa. Son conclusiones de este estudio que el Minerafastat tiene un buen perfil de seguridad y tolerabilidad en miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, se asoció a una mejoría significativa en la capacidad funcional y en pacientes basalmente limitados también mejoró los síntomas y puntajes de Kansas City. Estos hallazgos respaldan la evaluación del Minerafastat en un estudio fase 3. Más recientemente, en el American Heart se presentó la edición genética del CRISPR-Cas con Nexiguran ciclomerán para la miocardiopatía por amiloidosis transtirretina. Las terapias existentes requieren administración de por vida. El Nexiguran ciclomerán es una terapia génica en investigación para la administración endovenosa de dosis única. Es un estudio fase 1 de un solo grupo abierto y en curso llevado a cabo en el Reino Unido, cuyo objetivo fue evaluar la seguridad, la farmacodinámica y efectos clínicos del Nexiguran ciclomerán en pacientes con miocardiopatía por amiloidosis transtirretina. Un total de 36 pacientes recibieron una dosis única y completaron al menos 12 meses de seguimiento. 94% presentaron al menos un evento adverso, siendo la insuficiencia cardíaca el más frecuente. Solo 5 pacientes presentaron reacciones relacionadas a la infusión y 39% de los casos notificaron algún evento adverso grave. En todos los pacientes disminuyó el nivel sérico de transtirretina tan rápidamente como a los 14 días y sostenidamente durante 12 meses de seguimiento. El 66% de los pacientes no tuvo empeoramiento de ninguno de los puntos finales secundarios. Se estimó un aumento de 8 puntos en la escala de Kansas City, un aumento de 5 metros en la caminata de 6 minutos y 47% mejoraron su clase funcional. Finalmente, se concluyó que una dosis de Nexiguran ciclomerán pareció ser segura y se asoció con reducciones profundas, rápidas y duraderas en los niveles de transtirretina, acompañadas de limitación en la progresión de la enfermedad durante los primeros 12 meses post-tratamiento. Ok, Dulis, muchas gracias. Te tengo en pantalla. Ok, fíjate una cosa, en orden de los estudios que has presentado, un poquito para la audiencia, en orden de complejidad, se trata un poco de una medicina personalizada para 3 entidades que causan miocardiopatía, ¿verdad? Que cada día son más frecuentes y gracias a esto cada día las diagnosticamos más. Hiciste una revisión en orden de un problema de inhibición enzima, un tratamiento que consiste en una inhibición enzimática, otro tratamiento que consiste en la optimización de una cadena de señalización energética para la célula, y por último terminaste con la edición genética en amiloidosis. En relación al primer estudio, no se puede en 2 minutos decir todo sobre el estudio, pero me llamó la atención y a ti también te llamó la atención. ¿Qué opinaron los investigadores sobre el resultado? O sea, sobre ese resultado neutro en relación al punto final primario. ¿Y por qué, Dulis? Sí, buenas noches. Bueno, agradecer de nuevo la invitación a la sociedad. Para mí siempre es un honor pues compartir estos espacios con ustedes. Y ciertamente uno de los puntos del ARIS-CHF que comentaron posteriormente en varias editoriales fue precisamente ese resultado neutro en relación a que no hubo un aumento significativo, estadísticamente significativo, en el consumo de oxígeno en aquellos pacientes que recibían las altas dosis del inhibidor de la aldosa reductasa. Los investigadores sostienen que, digamos, este pobre resultado en este punto específico se debió a las características de la población. El AT001 es un inhibidor de la aldosa reductasa. ¿Y qué es la aldosa reductasa? Bueno, la enzima, la primera enzima en la vía de los polioles que va a catalizar la glucosa en sorbitol.
esta población en estudio era una población con un control estricto metabólico. Dentro de los criterios de inclusión, era una población que tenía una hemoglobina glicosilada de al menos o menor a 7,5 gramos por decilitro. De manera que este control metabólico estricto de este grupo o muestra de la población es lo que consideran los investigadores que pudo haber sido el obstáculo para obtener un valor positivo en ese punto final primario. Sin embargo, Y en relación a los subgrupos, ¿por qué encontraron diferencias cuando empezaron a estudiar los resultados en los subgrupos? Aquellos que recibieron los inhibidores, aquellos que recibieron el GLP-1, coméntame eso. sí, y esto es precisamente dentro de las conclusiones del ARICHF, dice, en el análisis de ese subgrupo de pacientes que no recibieron inhibidores del CGLT2 o agonistas de los receptores del GLP-1, que era un 68% de la población, sí se observó al compararlo con placebo que las altas dosis de AT001 producían una diferencia promedio en ese consumo de oxígeno estadísticamente significativa. Y es de allí que las conclusiones indican que estos estudios son exploratorios y requieren futura investigación, probablemente tomando una población más representativa, quizás con menos control metabólico. Yo lo que pienso es que cuando los medicamentos que hoy en día se están utilizando en medicina personalizada, que son muy buenos, que son algunos muy efectivos, pero que están implicados en las inhibiciones enzimáticas o están implicados en las cadenas de señalización de oxígeno celular, yo lo que pienso es que si se está produciendo realmente, si se está produciendo proteínas anómalas, si se están produciendo reactivos de oxígeno inadecuados, de todas maneras esa producción va a seguir y esa condición en el paciente se va a dar. Porque esa inhibición enzimática la tienes que hacer en todas y cada una de las células particulares, a las células dianas, las células a las que va el medicamento. ¿No piensas tú eso? Que no parten desde el principio, sino que parten hacia una inhibición enzimática. Y coméntame tú por qué te parece esta inhibición enzimática tan importante, Dulis, de acuerdo al mecanismo de acción del medicamento. Bueno, como lo comentaba, precisamente porque la aldosa reductasa es la primera enzima que cataliza esa vía de los polioles. Y en una hiperglicemia crónica, en la diabetes, lo que existe es una hiperactivación precisamente en esa vía de los polioles. Inhibir la aldosa reductasa debe disminuir la catalización del glucosa en sorbitor que va a generar en las complicaciones o en muchísimas de las complicaciones futuras de la diabetes, incluyendo la miocardiopatía diabética. Y coméntame del segundo estudio que también me pareció muy importante, porque es muy interesante cuando uno revisa un estudio que se apega a la metodología y al diseño experimental, que es fiel a los resultados propios y dignos de un diseño experimental impecable. El segundo estudio me gustó mucho en ese sentido, Duli, pero ¿cuáles fueron las limitaciones en esas alteraciones en la cadena de oxígeno miocárdico y esa derivación del estudio, gracias al medicamento, a la sustitución por la utilización más frecuente de glucosa que en el otro sentido de la cadena de señalización? Bueno, las limitaciones del estudio IMPROVE HCM, donde estudiamos el Minerafastat, que es un nuevo mitotropo cardíaco, que es un inhibidor parcial de la oxidación de ácidos grasos a nivel de músculo cardíaco, aumentando finalmente lo que es la energética miocárdica. Las limitaciones fueron precisamente el número de pacientes. Cuando vemos los pacientes o la cantidad de pacientes incluidos, apenas 34 pacientes recibieron el Minerafastat. Y también se consideran como limitaciones de ese estudio, pues el tiempo de seguimiento a 12 semanas.
lo cual hace que se requieran ensayos futuros con una población más grande y a más largo plazo para que los resultados sean más consistentes y de aplicación clínica. ¿Tú crees que el problema de la miocardiopatía dilatada y de lo que es el catabolismo del miocito está precisamente, ¿cómo te diría yo? Está precisamente en esta alteración en las rutas de señalización, una para la producción para la derivación de este catabolismo de los ácidos grasos hacia la glucosa. ¿Tú crees que los mitotrópicos en general, tienen futuro? De acuerdo a este estudio, pues sí tiene futuro. Ya vimos que mejora tanto lo que es la clase funcional y mejora también el puntaje de Kansas City y los síntomas en pacientes con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. De manera que sí, a través de ese mecanismo de acción, ellos tendrían futuro. Hicimos un comentario cuando las dos estábamos viendo los estudios, hicimos un comentario sobre Mevacantén. ¿Y cuál es la diferencia? Yo creo, porque las personas a lo mejor están viendo que estamos hablando de miocardiopatía hipertrófica, pero hay algo importante aquí, hay una diferencia aquí en relación con este medicamento y el Mevacantén. Y también, por supuesto, con los resultados que últimamente se están viendo en el Mevacantén. ¿Tú nos puedes decir cuál es la diferencia fundamental? Bueno, el mavacantén y el minerafactat son moléculas completamente distintas con mecanismos de acciones distintos. El mavacantén fue aprobado por la FDA hace unos pocos años atrás, dado los resultados del estudio Explorer, que evaluó la molécula en miocardiopatía hipertrófica obstructiva, donde específicamente en aquel fenotipo hipercontráctil, donde los resultados fueron positivos y ganó pues la aprobación por la FDA como una terapia actual en el tratamiento de pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática. Este mismo medicamento en ensayos posteriores fue evaluado en miocardiopatía hipertrófica no obstructiva sintomática y los resultados no fueron favorables. Es por esto, y fue precisamente esto lo que apoyó el estudio del minerafosfato, que tiene un mecanismo de acción distinto, que es un mitotropo cardíaco, insisto, otro mecanismo de acción, y en el cual presentamos pues los estudios que estamos presentando ahorita en el Improve HCM. La diferencia es que son moléculas distintas y están siendo aplicadas en pacientes con características ecocardiográficas y clínicas distintas. Claro, porque la diferencia fundamental estriba en que uno está siendo orientado hacia la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y otro está siendo orientado hacia la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. Y ese fue el punto que no ayudó en relación al primer medicamento aprobado por la FDA y que tan buenos resultados tenía, pero probablemente no hicieron la discriminación entre pacientes con miohipertrófica obstructiva y miohipertrófica no obstructiva. No sé si alguno de los doctores tiene algún tipo de comentario. Mira, es francamente complejo que nosotros tengamos algún tipo de comentario en esta discusión, sobre todo cuando Dulis Vamos a seguir tiene entonces. este grado alto de preparación, aún siendo la misma niña que yo conocí como residente. Impresionante. Te dije que era el cardiólogo, uno de los cardiólogos clínicos más completos que he conocido. Por eso me honra tanto discutir con ella esto. Y cuando la pusieron en la parte de miocardiopatía, esto es lo mejor. Pero ahorita vamos a rematar con algo que ahí yo sí quiero participar. Yo sí quiero decir algo con respecto al hecho de que me llama la atención de inhibir la beta oxidación y favorecer la oxidación de la glucosa, porque eso en teoría tiene beneficios en cardiopatía isquémica.
De hecho, la trimetazidina que se usó un tiempo era exactamente lo que hacía. Bloquea la beta oxidación y favorece la oxidación de la glucosa, pero en condiciones de hipoxia, oxidar glucosa produce más moléculas de ATP que oxidar ácidos grasos. Por eso es que Claro, es sí, beneficioso desviar la vía metabólica de ácidos grasos a glucosa, porque produce claro. muchas más moléculas de ATP por cada molécula de oxígeno que llega. Y eso es importante cuando falta el oxígeno, cuando hay hipoxia. Pero en una situación donde no hay hipoxia, no veo cuál será, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, no veo cuál será el meollo del asunto de por qué favorecer la oxidación de la glucosa. Duli, ¿qué piensas tú? Bueno, Él piensa que en una miocardiopatía, fíjate, en una miocardiopatía hipertrófica no hay un déficit entre la oferta y la demanda, o entre la demanda y la oferta, por decirlo de alguna manera. O el estrés de pared de ese corazón es el mismo, o el paciente con mio hipertrófica no tiene una isquemia crónica en toda la economía, y eso es lo que en definitiva los dilata más. ¿Qué dices tú, Duli, de lo que yo pienso? pienso quizás que el medicamento va más dirigido a aquel grupo de miocardiopatía y por eso es tan específico, miocardiopatía hipertrófica no obstructiva sintomática. Es decir, cuando pensamos que no es obstructiva, por lo general creemos que el paciente no va a tener manifestaciones clínicas. Pero existe aproximadamente entre un 10 y un 40% de pacientes que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. Totalmente. Ese grupo de pacientes, utilizar un medicamento como el Minerafastat, con ese mecanismo de acción a través del cual aumentamos la energética miocárdica, resultó definitivamente en cambios significativos en síntomas, en clase funcional y en puntajes de Kansas City. Quizás es que no es aplicable en todos los pacientes con criterios ecocardiográficos de miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, pero que clínicamente sí tienen síntomas. Así es. Ahora yo quisiera, para ya entrar en el tercer, tenemos unas manitos levantadas por ahí. ¿De dónde son? Son una José mía y Miguel y otra. usted. José Miguel y yo. Está No, bien. pero discúlpeme, debe ser que yo tecleé mal. Ok, ok, vamos a teclear. Mira, Duli, en palabras sencillas, para un poquito ahondar el tercer estudio, que es tan importante y verdaderamente nos está dejando a todos boco abiertos, porque la verdad que si esto sigue y se replica en la cantidad de centros que se está haciendo y en este grupo de pacientes específicamente, pues creo que vamos a tener un metaanálisis, pero verdaderamente hermoso en relación con esta técnica. Vamos en palabras sencillas a explicar qué es CRISPR-Cas, cuál es esa técnica, edición genética. Sí, la tecnología de CRISPR-Cas9 es una tecnología conocida desde aproximadamente 2012, que le valió nada menos y nada más que el Premio Nobel de Química a sus pioneras en el 2020 y que en apenas 3, 4 años ha alcanzado pues una aplicación muy importante, como lo acaba de mencionar, doctora, en el mundo científico y en especial en la medicina. Actualmente ya existen más de 85 o 100 ensayos clínicos en diferentes enfermedades utilizando lo que es la terapia o la tecnología de edición génica. ¿En qué consiste esta tecnología del CRISPR-Cas9? El CRISPR-Cas9 es una tecnología que tiene dos componentes fundamentales. Uno que es el CRISPR, que es el componente que es un ARN guía que se fija a una secuencia específica del ADN y que va a ordenar a una endonucleasa del ADN, que es el Cas9, a cortar esa secuencia específica del ADN. Al cortar esa secuencia, modifica el gen, lo modifica de allí, lo edita, hace una edición del gen, sea sustituyendo, sea reemplazando o incluso modificando el gen.
y a través de esa modificación o edición del gen, que generalmente es ese gen que contiene una mutación para codificar una proteína específica, que tiene aplicación clínica esta tecnología. Entonces, coméntame este estudio tan interesante sobre una patología que, a mi juicio, está mucho más prevalente. Si decimos que la miocardiopatía hipertrófica tiene una prevalencia de 1 para 500, yo creo que la prevalencia de la amiloidosis está verdaderamente subestimada, y es porque cuando no encontrábamos una causa creíble como hipertensión arterial, estenosis aórtica, de hipertrofia ventricular en muchos pacientes, pues los dejábamos así, y no, o si veíamos ciertos hallazgos, pues no se diagnosticaba la patología. Entonces, de aquí en adelante, yo creo, Duli, que la amiloidosis pues va a tener un papel, va a jugar un papel más importante, y que la prevalencia de la enfermedad de la amiloidosis cardíaca va a incrementarse en el tiempo, y vamos a diagnosticarla más. ¿Qué te parece este estudio en relación a lo que te estoy diciendo? Bueno, este estudio es un estudio muy prometedor, definitivamente, en relación a la aplicación de esta tecnología del CRISPR-Cas9, donde deja claro que el resultado o el punto final primario, que fueron los niveles séricos de transtirretina, disminuyeron de forma considerable, de forma rápida, sostenida y duradera en el tiempo de seguimiento de la población, mejorando además todos los puntos finales primarios, secundarios del estudio, como era la clase funcional de los pacientes, la caminata de 6 minutos, incluso biomarcadores como el NT-proBNP, la troponina de alta sensibilidad. Entonces, definitivamente es un estudio que merece seguir. De hecho, el seguimiento es a largo plazo, y ya hay un estudio en fase 3, aleatorizado, placebo controlado, internacional, porque este estudio tiene sus limitaciones, que es un estudio de un solo grupo de apenas 36 pacientes, que se llevó a cabo en un solo sitio además, y es un estudio abierto, que en ocasiones pues sus resultados pueden sufrir de interpretación con algún sesgo, y todas esas limitaciones del estudio deben ser analizadas y evaluadas en otros estudios que ya se están diseñando, que son estudios fase 3. Pero Y una sola dosis intravenosa. Claro, es es que lo más importante es eso. esto genera el tratamiento de la amiloidosis con esta terapia, genera lo que ellos llaman como un silenciamiento crónico a largo plazo, donde estás disminuyendo con una sola dosis de infusión intravenosa los niveles séricos de transtirretina. Estás modificando la enfermedad prácticamente a largo plazo. Claro, porque la modificas en su origen, pues. Modifican la La genética del modificas paciente. en su origen. La génesis De de ahí la no se, proteína a nivel del total. hepatocito. Ya no hay proteína defectuosa para depositarse, porque genéticamente no se produce. Así Ellos diseñan un constructo que va directamente al brazo largo del cromosoma 8, que es el gen que codifica para la transcriptina. Entonces, definitivamente seleccionan ese gen, porque ese gen que está produciendo una proteína anómala, una proteína que se pliega, una proteína que se empaqueta en forma anómala, y que Total. pierde además su funcionalidad, ¿verdad? La propia, que es el transportador de hormonas tiroideas y vitamina A, ¿cierto? O sea, pierde su función por completo, además de dilatar el corazón y el componente restrictivo adicional que genera. Entonces, ese constructo va directo vía endovenosa, generalmente en células inducidas mesenquimales, al brazo largo de cromosoma 8, donde está el gen que la condiciona, que la produce. Sí, importante señalar que hasta ahora para amiloidosis cardíaca hay otras terapias aprobadas, pero que son terapias, por ejemplo, lo que ellos llaman estabilizadores de la Estabilizador. estabilizadores, es decir, son moléculas que se adhieren a la proteína para estabilizarla y que esta no se No se deposita. No se deposita. para transformar la sustancia amiloide.
Y hay otras terapias que también lo llaman Silenciadores. silenciadores de la transtirretina, que se trata de un ARN mensajero que interfiere y que va a reducir La producción. la expresión del gen. Y Entonces, eso modifica los niveles de transtiratina sérica, pues. Y de de hecho, tú lo sigues de esa manera, haciendo niveles de transtiratina sérica. así Que es mismo. muy fácil de hacer, por cierto. Estos silenciadores realmente se han utilizado más en polineuropatía por amiloidosis. Exactamente. Ahí fue que ahí se comenzó a hacer y ahora se probó en corazón. De manera que tener una terapia de administración única, bien endovenosa, con No, los no, no. resultados que estamos viendo ahorita, Eso no tiene comparación. Eso no tiene comparación. es Eso es ganancia. como, eso es como si desapareciera la enfermedad. Tal Así es. cual. Se En cura, se relación cura. Se cura, en pues se cura. Se relación a acabó. ese Se acabó, no comentario, lo tienen. en relación a ese comentario de José Miguel tan importante, desapareciera la enfermedad, y cuál es en cardiología, qué es lo que está top line en edición genética, Dulis. Bueno. Para Hemos hablado ahorita solamente de amiloidosis, pero ya tenemos experiencias y estudios o ensayos de esta tecnología CRISPR-Cas en otros ámbitos, ¿no? Como otras patologías, como en arritmias, taquicardias ventriculares incesantes, también miocardiopatías dilatadas, miocardiopatías, como ya le dije, arritmogénicas, en miocardiopatía hipertrófica. Existen ya varios ensayos al respecto. hay Bueno. una cosa muy importante. Especialidades como la anemia falciforme, prácticamente ya es aprobada por la FDA como terapia de elección. Increíble. Mira, y Increíble. José Miguel, en relación a la cardiopatía isquémica, ya se está comercializando la edición genética en el inhibidor del receptor de la LDL oxidasa. Es decir, que aquellos pacientes jóvenes con eventos agudos o con Hipercolesterolemia familiar. dislipidemia familiar, pues ya se está comercializando la edición Se van a genética curar, se van a para curar. seleccionar este inhibidor de receptor, porque cuando tú no inhibes el receptor, no regulas el receptor, entonces, por supuesto, la LDL oxidada se pega en una forma más abundante, obviamente, y eso condiciona la formación de placas, las células espumosas, bueno, todo lo que trae la formación de la aterosclerosis, en nuestro caso, pues la aterosclerosis coronaria o de grandes vasos. Entonces, ya este constructo ya se está comercializando. Se pone generalmente vía intracoronaria. Buenísimo. Muy bien, excelente. Bueno, muy bien, muchachos. Excelente.